Vayamos a nuestra prédica del día de hoy, si les parece, hermanos. Como bien conocemos y además creemos, nuestro Dios está representado, hermanos, en tres personas. Está representado en tres personas distintas, pero que forman una misma unidad. Tres personas distintas que forman una unidad. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26, la palabra de Dios dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Hermanos, en este verso podemos encontrar, en estas palabras que dice nuestro Señor Jesucristo, según el apóstol Juan, como lo expresa el apóstol Juan, nuestro Señor Jesucristo habla aquí de las tres personas que forman la Trinidad, tres personas en tres, un solo Dios. Y me refiero al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo, que conforman la Trinidad. El Padre, dice la palabra, enviará al Consolador, que es el Espíritu Santo, que proviene del Padre. Es decir, Él es el Espíritu de Dios que proviene del Padre, y el cual vendrá a dar testimonio de que Jesús es Hijo del Padre. La prédica de hoy, amados hermanos, lleva por nombre: Dios, el Señor, envía su Espíritu a morar en nosotros, a vivir en nosotros. Hoy hablaré acerca de el Espíritu Santo, hermanos, el cual existe desde antes de la creación, puesto que Dios es uno en tres personas. Entonces Dios crea el mundo. Vayamos al libro de Génesis, es precisamente en donde empieza la Biblia, en el capítulo 1, versículo 1 al 2. Y la palabra de Dios dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra, del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La Biblia, hermanos, comienza describiendo cómo es que Dios creó el mundo. Dice la palabra que primero hizo los cielos y la tierra, y que la tierra se encontraba desordenada y vacía, y que las tinieblas se movían sobre la faz quiere decir sobre la superficie, y que las tinieblas se movían sobre la superficie del abismo. En otras palabras, nos está diciendo que la maldad, las tinieblas, estaban desde la creación del mundo, y que el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo, por otro lado, se movía sobre la faz, sobre la superficie de las aguas. Y es importante esto que dice de que en el principio el Espíritu se movía sobre la faz, sobre la superficie de las aguas, porque esto nos describe, hermanos, la representación y naturaleza santificadora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la Biblia es representado por el agua. Con agua
bautizaba Juan el Bautista, y nosotros fuimos y hemos sido y seremos los hermanos que vengan después de nosotros, que se conviertan después de nosotros, serán bautizados también por el Espíritu de Dios. El apóstol Mateo, discípulo de Cristo, dice en el capítulo 3, 16, 17, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que le decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En este versículo vemos que Juan da testimonio fiel de las tres personas de la Trinidad, un solo Dios. Habla del Espíritu Santo, de Jesucristo y del Padre. Pero como la Biblia dice, en un principio, el Espíritu se movía sobre la superficie del agua. Durante los tiempos del Antiguo Testamento, hermanos, así como durante el ministerio de Jesucristo, el Espíritu de Dios se revelaba a los hombres a través de profetas, a través de personas piadosas, así como a los mismos discípulos de Jesús. Está el testimonio de ello en el Antiguo Testamento y en los Evangelios del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo de Dios aún no moraba en nosotros, hermanos. El mismo Jesús promete que Dios enviará a su Espíritu Santo una vez que Él se vaya, de tal manera que no nos quedemos solos. En Juan 7, versículo 37 y 39, el Evangelio de Juan dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, palabras de Jesús: si alguno tiene sed, es decir, si alguno tiene una necesidad, si alguno está cargado, venga a mí y beba. El que cree en mí, esta frase es muy importante tenerla en cuenta, amados hermanos. Dice Jesús: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Muy importantes estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es importante mencionar dos cosas que Jesús nos dice en este par de versículos. La primera de ellas es que nos invita, amados hermanos, a que vayamos a Él. Jesús está tocando en las puertas de nuestro corazón y nos dice y nos llama. Jesús nos llama, nos dice: ven a mí. Dice: todos los que tengan
cargas, todos los que se sientan cargados, necesitados, los que tengan sed, los que estén trabajados, vengan a mí, dice Él, porque yo los consolaré, yo les daré agua de beber. Y nos dará esa agua de beber por medio del Espíritu, y dice la palabra que brotarán ríos de agua viva. La segunda es que dice que si creemos en Él, Él nos llama, pero no todos escuchan o, en todo caso, obedecen. Por eso dice que si creemos en Él, brotarán de nuestro interior ríos de agua viva, porque el Espíritu Santo estará en nosotros. Sobre esto, a su vez, podemos, hermanos, destacar que esta agua que brota de nuestro interior nos estará limpiando constantemente. Por eso dice brotará. Y la palabra brotará es una palabra que conlleva una acción continua, o sea que siempre estará brotando. Y siempre estará brotando esa agua, porque esa agua en nuestro interior estará permanentemente limpiándonos constantemente de nuestro pecado arrepentido. Y que el mismo Espíritu Santo es el agua viva que estará dentro de nosotros, ya no afuera, aunque el Espíritu Santo se mueve por todos lados, pero dice que estará dentro de nosotros. Es importante recordar, hermanos, que los discípulos de Jesús, en el momento en que estaban con Él, con Cristo, aún no tenían el Espíritu Santo. Ellos no estaban. Eventualmente el Espíritu Santo les revelaba, pero el Espíritu Santo aún no estaba dentro de ellos, porque Jesús todavía estaba con ellos. Hermanos, el Espíritu Santo sería recibido por aquellos que creyeran en Jesús. Solamente por aquellos que se les concediera creer en Jesús, recibirían el Espíritu de Dios. Pero dice la palabra, solo hasta que Jesús fuera glorificado. ¿Y qué significa que Jesús fuera glorificado? Bueno, pues significa que Jesús fuera crucificado, muriera en la cruz cargando y pagando el pecado tuyo, mío y de todos, de toda la humanidad, arrepentido, bajara al infierno, liberara a los cautivos, resucitara al tercer día, se apareciera a sus discípulos, ascendiera después al cielo y se sentara a la derecha del Padre como sumo sacerdote para interceder por nosotros. Eso significa que Jesús fuera glorificado, que cumpliera el propósito por el cual el Señor lo había enviado a la tierra. En el Espíritu hay promesa. Vayamos a Juan capítulo 14, verso 15-17. Son palabras de Jesucristo que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Jesús es consolador, pero dice, os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo
no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, antes de morir en la cruz, prometió a sus discípulos, y es una promesa que nos alcanza a nosotros también, que si le amamos a Él, Él pedirá al Padre Celestial que envíe otro consolador. En la Biblia la palabra consolador se refiere al Espíritu Santo. Y la palabra consolador, que es el Espíritu Santo, es también una palabra que significa abogado, intercesor. El Padre enviará al Consolador para que esté con nosotros, y dice Jesús, para siempre. Jesús, su ministerio duró 33 años. Su vida en la tierra fue por 33 años, su ministerio fue de 3 años. Pero nos prometió enviar un consolador. El Padre prometió a través de Él enviar un consolador que estaría con nosotros para siempre. Y no nada más eso, sino que además Jesús nos dijo que ese Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo mismo de Dios, moraría, es decir, habitaría, viviría dentro de nosotros. Mas sin embargo, dice su palabra, que el mundo, refiriéndose a todos aquellos que aún no creen, que hay la esperanza, hermanos, de que en cualquier momento Dios les conceda creer a todos los no creyentes, a los inconversos, a todos los que aún no creen. Todos tienen la oportunidad de creer. Pero Jesús nos dice aquí que todos aquellos que están en el mundo, es decir, que aún no creen, que aún viven esclavizados en sus pecados, Él advierte que mientras no crean en Jesús, no pueden ver al Espíritu Santo. Y si no lo pueden ver, no lo pueden recibir. Por lo tanto, el Espíritu Santo no puede morar en las personas que aún no creen. La Biblia dice que posteriormente Jesús fue crucificado, murió en la cruz, cargando en sus espaldas el pecado arrepentido tuyo y mío y de todos nuestros antepasados, nuestros hermanos presentes y futuros que se han arrepentido de sus pecados, de toda la humanidad, y resucita al tercer día, como Él ya lo había prometido. Se aparece en varias ocasiones, primero a María Magdalena. Podemos ver la incredulidad que había en muchos de ellos, pero Jesús se aparece con ellos hasta que llega el día de la ascensión, es decir, el día en que Jesús
sube a los cielos al lado del Padre Celestial, a la diestra. Pero momentos antes de la ascensión, hermanos, Él les da una palabra, una última palabra a sus discípulos. Les dice que el Padre cumplirá su promesa de enviarles el Espíritu Santo. Y esto lo podemos ver, hermanos, leer en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo de 4 al 5. Dice la palabra de Dios: y estando juntos, es decir, los discípulos, y había más o menos 500 personas más que se habían reunido en ese, eso fue en Pentecostés. Estando junto él con sus discípulos antes de la ascensión, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Finalmente, Jesús es glorificado y el Espíritu de Dios nos es dado. En el libro de los Hechos, capítulo 2, verso del 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ahora sí, estaban los discípulos y varios seguidores de Jesús, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. El día de Pentecostés se cumple la promesa de Dios revelada a los discípulos, al hombre, por medio de Jesucristo. Dios, hermanos, da a la humanidad, por medio de Jesús, su Espíritu Santo. Envía su Espíritu a su pueblo. ¿A quiénes? A los que creyeron, a los que creerán y a los que creen. La Biblia dice que todas las personas que se encontraban reunidas en ese momento fueron en ese momento llenas del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo se hizo presente en ellos por medio de lenguas, dice, como de fuego, por medio de empezaron a hablar en lenguas, se reían, en fin, tal como lo había prometido Jesús resucitado, así sucedió. Hermanos, Dios nos ha prometido que si creemos en su Hijo Jesucristo, hará que su Espíritu habite en nosotros, que habite en nuestro cuerpo. Ahora, el templo de Dios no es el templo físico. Ahora el templo de Dios es nuestro mismo cuerpo, hermanos. Es la casa del Espíritu de Dios. Concluyo con esto, amados hermanos. El apóstol Pablo
en Primera de Corintios, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículos 19 al 20, dice lo siguiente, hablando de la santificación y de obedecer la palabra de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual, el Espíritu Santo, está en vosotros, el cual, el Espíritu Santo, tenéis de Dios, y que no sois vuestro? ¿Qué no es nuestro? El Espíritu Santo. ¿Y qué no es nuestro? El cuerpo, porque le pertenece al Espíritu Santo. Porque habéis sido, continúa la palabra, comprados por precio. Es decir, se pagó un precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Nosotros ya no vivimos en nuestro cuerpo. Quien vive en nuestro cuerpo es el Espíritu de Dios. Dios habita en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestro espíritu. Y fuimos comprados a precio, dice la palabra. Se pagó un precio. Claro que se pagó un precio. Y se pagó un alto precio, que fue la vida de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La libertad de nosotros, la libertad nuestra del pecado, fue pagada por Jesús en la cruz. Él llevó a cuestas los pecados arrepentidos de toda la humanidad, de todos los tiempos, hermanos. Jesús, Cristo, vive en nosotros por medio de su Santo Espíritu, el cual estará, dice la palabra, por siempre, hermanos. Por siempre estará en nosotros. Nos guiará, nos cuidará, nos protegerá, cuidará nuestro camino de santificación para glorificar en nuestra vida a nuestro amado Dios, Rey y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Oremos, hermanos. Señor Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra el día de hoy. Bendito y alabado sea, Señor. Toda la gloria y toda la honra sea dada a ti, Señor, por siempre. Gracias por cumplir tu promesa, amado Padre Celestial, dada a través de Jesucristo, de enviar a tu Santo Espíritu para que more en nosotros, para que more en nuestro cuerpo, de tal manera de que ya nosotros no vivimos en Él, sino que Cristo es el que vive en Él. Tu Espíritu Santo, el Consolador, es nuestra guía y es nuestro abogado defensor. Te damos gracias, amado Señor, por tu Hijo Jesucristo, porque por medio de Él es que podemos
tener acceso a todas las promesas y las riquezas en gloria de tu reino. Amén. Hermanos, gracias y que el Señor les bendiga grandemente.